Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, alumna Jiménez Espínola Ailet Yasmín, número de cuenta 42 111 9916, materia dictamen de los estados financieros, profesor Argenis Iván Mejía Chavarría, tema impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta, o mejor conocido como ISR, es uno de los impuestos más importantes del país, ya que representa una gran parte de los ingresos del gobierno. Por esta razón, es fundamental aprender a calcular el ISR de manera correcta para cumplir de forma adecuada con las obligaciones fiscales. El concepto es uno de los tributos federales que se aplica a las personas físicas y morales que obtienen ingresos en México. La base gravable se va a componer de diferentes conceptos, como lo son el salario, los honorarios, las comisiones, las utilidades, las ventas, las rentas o algún otro ingreso. El pago del ISR se va a realizar mensualmente y se llama pago provisional. Se deberá presentar a más tardar el 17 del mes siguiente al periodo al que corresponda el pago al SAT. Así, es importante que sepas que todas las personas físicas o morales para fines fiscales deberán tributar en el régimen que corresponda, atendiendo a la actividad económica que realicen o a los ingresos que perciban. En cada régimen deberás cumplir con ciertos requisitos, ya que tiene un tratamiento fiscal diferente. La declaración anual de personas físicas se debe realizar a más tardar el 30 de abril, mientras que la declaración anual de personas morales se deberá realizar a más tardar el 31 de marzo. Régimen de personas físicas: sueldos, salarios y asimilados a salarios. Se va a referir a aquellas personas físicas que están bajo las órdenes de un patrón, es decir, que reciben una remuneración por su trabajo. Actividades empresariales y profesionales. Se va a referir a aquellas personas que cuenten con un negocio propio, como lo son ser mecánico, restaurantes, fondas, cafeterías, cocinas económicas, bares, entre otros. Y profesionales se va a referir a aquellas personas que cuenten con una carrera, como lo son los contadores y los abogados. El régimen simplificado de confianza se va a referir a aquellas personas que la totalidad de sus ingresos no excedan los 3.500.000 pesos al terminar el año, de los ingresos por la enajenación de bienes o prestación de servicios a través de plataformas tecnológicas. Se va a referir a aquellas personas que aprovechen estas tecnologías para llevar a cabo sus actividades, como lo son la venta de alimentos, el servicio de transporte, servicio de hospedaje, así como por la enajenación de bienes, siempre que sea a través de dichas plataformas. El arrendamiento. El arrendamiento se va a poder realizar si eres dueño de un bien inmueble, como una casa, un departamento o un local comercial, y autorizas que otras personas los utilicen por un tiempo determinado y fines establecidos, a cambio de una cantidad periódica de dinero. Los intereses. Los intereses son aquellos ingresos pagados por instituciones bancarias, de seguros y financieras, derivados de cuentas de inversiones bancarias. Los premios van a ser aquellos ingresos que se van a resultar de ser ganador de un concurso, autorizados legalmente, como pueden ser rifas, sorteos, juegos de apuestas y celebración de loterías. Los dividendos o utilidades van a ser aquellos los cuales se van a obtener al ser socio o accionista de una persona moral, y se obtienen ingresos derivados de las utilidades generadas por estas. Las personas morales tienen diferentes regímenes también, como lo son el régimen general. En este régimen van a ser aquellas sociedades con fines lucrativos, como las mercantiles, civiles, arrendadoras, financieras, instituciones de crédito, seguros
y fianzas. Organismos con facultades autónomas que comercialicen bienes o servicios. De los coordinados, se va a referir a aquellas personas morales que administran y operan activos fijos de la actividad del autotransporte terrestre, ganaderas, silvícolas y pesqueras. Se va a referir a aquellas personas que se dediquen preponderantemente a las actividades del sector primario, es decir, que la mayor parte de sus ingresos venga de realizar estas actividades primarias. De las personas morales con fines no lucrativos, se va a referir a sindicatos, asociaciones religiosas, colegios de profesionales, asociaciones y sociedades civiles, donatarias, sociedades cooperativas, sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, los partidos y asociaciones políticas legalmente reconocidos, la federación, las entidades federativas, los municipios y organismos descentralizados, las sociedades por acciones simplificadas, SAS, que realizan actividades empresariales o prestan un servicio y sus ingresos totales del año no excedan los 5 millones. Y por último, el régimen simplificado de confianza de personas morales se va a referir a aquellas personas morales constituidas únicamente por personas físicas, cuyos ingresos totales del ejercicio inmediato anterior no excedan los 35 millones o estimes que no excederás dicho monto en caso de que inicies operaciones. Para disminuir la base gravable para determinar el ISR, vamos a poder hacer uso de deducciones. Las deducciones van a ser aquellos gastos o inversiones que sean estrictamente indispensables para llevar a cabo la actividad. Podemos hacer uso de pago de sueldos y salarios en caso de tener trabajadores, cuotas pagadas como patrón al IMSS, arrendamiento de locales, luz y teléfono, papelería y artículos de oficina, inversiones en activo fijo, así como las mercancías, materias primas, productos terminados o semiterminados, siempre que cada uno de ellos sea indispensable para poder llevar a cabo la actividad económica. ¿Cómo calcular el ISR para personas físicas con actividad empresarial y profesional? Para el cálculo del ISR se va a tomar en cuenta esta tabla, la cual la vamos a poder encontrar en el artículo 152 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Esta tabla se actualiza anualmente y nos muestra diferentes conceptos: el límite inferior, el límite superior, la cuota fija y el porcentaje sobre el excedente del límite inferior. Estos conceptos tienen una finalidad. El límite inferior va a ser la cantidad mínima en la cual se va a poder utilizar ese renglón. El límite superior es lo máximo que va a poder tener de ingresos en ese renglón, y la cuota fija va a ser la suma que se le va a poner al impuesto establecido en el impuesto marginal, y el porcentaje sobre el excedente va a ser la tasa que se va a aplicar. Por ejemplo, si tenemos una base gravable de 1,000 pesos, entraría en el primer renglón, el cual es de 0.01 a 2.984.16, se multiplicaría por 1.92 y en este caso no tiene cuota fija, por lo tanto quedaría igual. Un ejemplo más claro es el siguiente. Tenemos ingresos del periodo por 72,000 pesos y deducciones autorizadas por 42,500. Tenemos una base gravable de 29,500. Esta base entra en el tercer rubro de la tabla, que es de un límite inferior de 25,328.21 hasta 44,512.04. A la base gravable le vamos a restar el límite inferior, nos va a dar como resultado un excedente sobre el límite inferior. Este porcentaje lo vamos a multiplicar por el porcentaje que le corresponde. En este caso es el porcentaje de 10.88. Al multiplicarlo nos va a dar un resultado, el cual se denomina impuesto marginal. El impuesto marginal le vamos a sumar la cuota fija. La cuota fija son 1.487.32 y nos da un resultado de 1.941.21 como pago de ISR. En caso de tener pagos provisionales, es decir, que si hayamos pagado ISR en meses anteriores,
se le resta y la diferencia es lo que se paga. Las personas físicas que tributan en reciclo, el pago del ISR es un poco diferente, no van a hacer uso de deducciones. Estas se van a obtener el impuesto basándonos en la siguiente tabla. De 25,000 pesos vamos a aplicar una tasa de 1%, hasta 50,000 una tasa de 1.10%, hasta 83,333.33 una tasa de 1.50, hasta 208,333.33 el 2% y hasta 3,500,000 2.50%, que el reciclo puede tener. En este caso tenemos que cobramos ingresos por 10,000 pesos. Por lo tanto, está dentro del primer renglón, lo que le da un porcentaje de 1%. Al multiplicar 10,000 pesos por 1, nos da un impuesto de 100 pesos. Por lo tanto, nuestro impuesto a pagar son 100 pesos. Para calcular el ISR en personas morales, nos vamos a basar en el régimen en el cual tributan. La tasa para determinar el ISR en personas morales es el 30%, pero tiene diferentes características dependiendo del régimen. Por ejemplo, en el régimen general vamos a calcular el ISR sobre el total de ingresos facturados. Es decir, si nosotros facturamos 50 millones pero solo cobramos 35, no importa, tenemos que hacerlo sobre los 50 millones que nosotros facturamos. En este caso quedaría de la siguiente manera. Los ingresos del periodo en este caso son 450,000 pesos, ingresos de meses anteriores. Esto se refiere, por ejemplo, si estos 450,000 son de marzo y en enero y febrero obtuvimos 680,000 pesos entre ambos meses, tenemos que sumar esos 680,000 más los 450,000 de este mes, el cual nos daría una suma total de 1,130,000 pesos. Esto lo vamos a multiplicar por un coeficiente de utilidad. El coeficiente de utilidad va a ser aquel que se refiere al margen de utilidad del ejercicio de las operaciones de una persona moral. El resultado a dividir la utilidad fiscal entre los ingresos nominales de un ejercicio. Este coeficiente lo vamos a encontrar en la declaración anual de las personas morales, el cual vamos a utilizar de marzo hasta febrero del siguiente año, y ya en el siguiente año que hagan la nueva declaración anual nos va a salir un nuevo coeficiente. Ese se utilizará a partir de marzo y hasta febrero del siguiente año y así sucesivamente. Bueno, este se va a multiplicar y nos va a dar una utilidad fiscal estimada. En este caso nos da 432,112. Lo vamos a multiplicar por la tasa que le corresponde de ISR. En este caso es el 30%. Esto nos va a dar un total de 129,634, que sería el ISR a pagar de ese periodo. Pero tenemos menos pagos provisionales de meses anteriores. Al igual que los ingresos acumulables, el ISR también es acumulable de pagos provisionales. En este caso, si en enero y febrero pagamos 54,000 pesos, a este impuesto que nos salió en este mes le vamos a restar lo que ya pagamos anteriormente y la diferencia es lo que vamos a pagar. Para disminuir la utilidad fiscal estimada, podemos hacer uso de pérdidas fiscales que tengamos de periodos anteriores, o en caso de haber pagado PTU también se puede disminuir. ISR de personas morales de régimen de reciclo. En este caso, el ISR lo vamos a calcular sobre el total de los ingresos cobrados, es decir, lo que efectivamente recibimos. En este caso tenemos 1,000,000, esa es la base por la cual vamos a calcular el ingreso. En este régimen sí vamos a poder hacer uso de las deducciones que pagamos en el mes. Como bien lo mencionamos anteriormente, son sueldos, cuotas al IMSS, costos de ventas, gastos de administración y gastos de venta, incluso gastos financieros. Vamos a restar nuestras deducciones de nuestros ingresos y nos va a dar un resultado. En este caso nos da 120,112. Este es nuestro base para poder multiplicarlo por la tasa que le corresponde a las personas morales, que en este caso es el 30% lo que se le debe de aplicar. En este caso, al multiplicarlo nos da 36,033.60. Ese es el ISR que le corresponde pagar en ese periodo. Al igual que en el régimen general,
vamos a poder disminuirlo si hemos pagado pagos provisionales en meses anteriores o si tenemos pérdidas fiscales. En caso de las personas físicas, van a poder hacer uso de deducciones personales al presentar su declaración anual. ¿Qué son las deducciones personales? Las deducciones personales son los gastos que como contribuyente tienes derecho a disminuir de tus ingresos acumulables en la declaración anual del ejercicio. Las deducciones personales son: en salud, van a ser aquellos honorarios médicos, dentales y por servicios profesionales en materia de psicología y nutrición. Son deducibles si son prestados por una persona que cuente con un título profesional, legalmente expedido y registrado por las autoridades educativas competentes, gastos hospitalarios y medicinas incluidas en facturas de hospitales. No proceden los comprobantes de farmacias, honorarios a enfermeras, análisis, estudios clínicos, compra de cualquier aparato para el restablecimiento o rehabilitación de pacientes, prótesis, compra de lentes ópticos, graduados para corregir efectos visuales. Dichos gastos por salud serán deducibles cuando hayan sido efectuados para ti, tu cónyuge o concubino, a tus padres, abuelos, hijos y nietos. En cuanto a la educación, las colegiaturas e instituciones educativas privadas con validez oficial de estudios desde el nivel preescolar hasta bachillerato o equivalentes por los montos siguientes. Es el límite anual de deducción. Preescolar hasta por 14,200 pesos, primaria hasta 12,900 pesos, secundaria hasta 19,900 pesos, profesional técnico hasta 17,100 pesos, bachilleratos equivalente hasta 24,500 pesos. Para hacer efectivo este beneficio, requieres contar con el comprobante de pago correspondiente. Cuando realices pagos en un mismo ejercicio fiscal por una misma persona por servicio de enseñanza correspondientes a 2 niveles educativos, el límite anual de deducción que puedes disminuir es el que corresponde al monto mayor de los 2 niveles, independientemente de que se trate del nivel que concluyó o el que inició. Las cuotas por concepto de inscripción o reinscripción no pueden ser deducibles y el transporte escolar solo es deducible si es obligatorio, es decir, que esté incluido dentro de la factura de la colegiatura. Otros gastos funerarios de tu cónyuge, concubino, así como para tus padres, abuelos, hijos y nietos, podrán realizarlos con cualquier medio de pago y deben contar con la factura. Intereses reales devengados y efectivamente pagados por créditos hipotecarios destinados a tu casa habitación contratados con el sistema financiero, Infonavit o Fobiste, entre otras, y siempre que el crédito otorgado no exceda las 750,000 unidades de inversión. Donativos otorgados a instituciones autorizadas para recibir donativos no serán onerosos ni remunerativos, es decir, que no se otorguen como pago o a cambio de servicios recibidos. El monto de estos donativos no excederá el 7% de los ingresos acumulables que sirvieron como base para calcular el impuesto sobre la renta de años anteriores. Las aportaciones complementarias del retiro realizadas a la subcuenta de aportaciones voluntarias de tu plan personal de retiro, es decir, el Afore, y el pago por impuestos locales por salarios cuya tasa no exceda el 5%. El pago de estos gastos requiere realizarlo mediante cheque nominativo del contribuyente, transferencia electrónica de fondos, tarjeta de crédito, tarjeta de débito o servicios. Las deducciones no procederá si el pago fue realizado en efectivo. Pueden obtener un saldo a favor si se presentan tus deducciones en tu declaración anual. El monto total de las deducciones personales, excepto gastos médicos por incapacidad y discapacidad, donativos, aportaciones voluntarias y aportaciones complementarias de retiro, así como estímulos fiscales, no pueden exceder 5 unidades en medida y actualización UMA anuales o el 15% total de tus ingresos, incluidos los exentos, de los que resulte menor se tomará en cuenta para realizar dicho cálculo.